¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Hablábamos acerca del segundo ejemplo que Jesús nos enseña acerca de las actividades y las prácticas religiosas que tenemos los cristianos, ¿no? Y leímos entonces Mateo 6 del 5 al 8. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Alguien escribió una vez que la oración es la actividad más elevada del alma humana. El hombre nunca es más grande que cuando está de rodillas ante Dios. ¿Ok? Cuando un cristiano ora, está reconociendo lo pequeño que es y al mismo tiempo está diciendo cuán grande es Dios. Eso es lo que sucede cuando oramos, ¿ok? Cuando un cristiano ora, está reconociendo su impotencia y a la vez su plena confianza de que Dios es suficiente. Cuando un cristiano ora, se está apartando de todo para estar a solas en comunión con Dios. Entonces, ¿qué podría ser más piadoso que dedicarse a la oración? ¿Podrá haber algo que sea más piadoso? Piadoso es una persona devota, ¿no? Que hace las cosas con devoción. Ese es una persona piadosa, ¿no? Piadoso es un adjetivo que está vinculado con la piedad, la virtud que implica devoción hacia Dios y hacia lo religioso, ¿ok? Y que se refleja en un accionar impulsado por la comprensión de lo que se hace y el amor por el cual se mueve cada vez que vamos a practicar, a hacer uso de esta práctica religiosa como la oración. ¿Ok? Entonces ya sabemos qué es ser piadoso. ¿Ok? Porque la Biblia habla de eso, ¿no? De ser piadoso. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? Vimos que nuestro Señor propone que todo cristiano, Él, habíamos visto, presupone que todo aquel que es cristiano, nacido de nuevo, ciudadano del reino, oraría. ¿Ok? Se supone que si eres cristiano, no te debo decir que ores para que seas cristiano. Tú oras porque eres cristiano. ¿Ok? Pero también nos advierte Jesús, nuestro amado Señor, que no todo el que ora es cristiano, ¿no? También los hipócritas y los paganos oran. Y lo que es peor aún, hermanos, que si no tenemos cuidado, podemos caer también los creyentes en el error de orar como ellos oran. ¿Qué tal, no? Versículo 5: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde pueden verlos. El cristiano está propenso a caer, por eso Jesús lo está diciendo ahí: cuidado con tus motivaciones por las cuales oras. Verso 7 dice: cuando ores, no parlotees, no hables demasiado, no seas repetitivo, porque dice, así hacen los seguidores de otras religiones.
piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir y repetir y repetir lo mismo, las mismas palabras una y otra vez. Es tan terrible lo que Jesús está diciendo, es tan terrible el pecado que nos sigue, habíamos dicho, hasta las mismas puertas del cielo. ¿Se dan cuenta? Hasta cuando queremos orar, el pecado nos sigue, porque aún en la oración podemos estar pecando. Cuando esto parecería ser una práctica tan espiritual, ¿no? Podría convertirse, hermanos, en un pecado y una abominación delante de Dios. Increíble, ¿no? Que hasta ese punto luchemos contra el pecado. Cuando tan fácil debería ser que tan solamente doblar rodillas significaría una batalla ganada, ¿no? Sin embargo, aún en eso tenemos que tener cuidado, porque cuando más bien nos queremos acercar en oración, aumenta el asedio y el acoso. ¿De quién? Del enemigo. De no querer que doblemos rodillas y que tengamos comunión con Dios en oración. El domingo pasado también vimos que el cristiano no solo encuentra oposición durante el tiempo de oración, sino también cuando quiere comenzar a experimentar esa vida de comunión. Más bien experimentará una fuerte lucha antes de dedicarse a este deber que es la oración. ¿Ok? Satanás no solo trata de estorbarnos mientras oramos, sino que intentará por todos los medios posibles obstaculizarnos para que no oremos. ¿Ok? No solo lo hará durante, sino desde antes que comencemos a hacerlo, nos asediará en nuestra vida de oración. Ojo con eso, mucho ojo con eso, porque a veces no pensamos en estas cosas porque no vemos la vida cristiana como una vida de lucha espiritual. Somos muy terrenales y vivimos todo en base a lo que experimentamos como humanos, pero nuestra batalla es espiritual, no es carnal. ¿Ok? La semana pasada vimos que cuando el cristiano se dispone a orar, muchas veces Satanás lo acusa, ¿no? Que si ora en el estado en el que está, no es más que un hipócrita, ¿no? Él vimos que minimiza el pecado antes de cometerlo y que lo maximiza después de haberlo cometido. ¿Qué hace? Automáticamente nos acusa de lo malvados y de lo hipócrita que somos cuando queremos arrepentirnos delante de Dios, ¿no? Eso vimos la semana pasada. Satanás te va a acusar trayendo a memoria el pecado, el más recientito, el que acabas de cometer, ¿no? Y te perturbará mucho más trayendo el temor a tu corazón de añadirle el pecado, añadirle a ese pecado el pecado de hipocresía. ¿Qué tal el juego, no? Cómo juega con nuestra mente y cómo nosotros razonamos humanamente, porque para nosotros no es fácil perdonar, ¿sí o no? Entonces cuando eso sucede, relacionamos a Dios como en la forma que yo actuaría. No, no lo perdono, yo me hace 2, 3, no le perdono. Y relaciono porque soy muy terrenal, pero y el diablo te miente ahí, te dice, Dios es como tú, que Él no va a aplicar la misma paciencia y misericordia contigo. Y hace ese juego en nuestra mente y impide que nos acerquemos a Dios. Entonces, habíamos dicho también la semana pasada que no debemos confundir la obediencia con la hipocresía. Qué importante, es que increíble lo que Dios ha hecho en nosotros, nos da una capacidad que no la queramos usar, ya es harina de otro costal, pero Dios nos da una capacidad increíble en la mente y nos ha permitido ver y analizar bien
¿Hasta qué punto podemos ser engañados por el diablo y hasta qué punto lo que estamos haciendo es correcto? Porque habíamos dicho que cuando cumplo con un deber piadoso, ¿ok? No simplemente porque lo deseo, sino porque sé, escucha, porque sé que Dios lo ha mandado y sé también que esto me permite caminar en fortaleza y salud en mi vida espiritual. Cuando eso realmente que hago, lo entiendo porque sé que lo necesito, ¿está bien? Y de ello depende mi vida espiritual, entonces eso no es hipocresía. Hipocresía es cuando yo lo hago, cuando lo quiero hacer para que me vean los demás, o cuando vengo con la intención de que se haga mi voluntad, de querer ser yo el centro de la oración. Hermanos, si ese temor a la hipocresía se ha convertido en un obstáculo para tu vida de oración, déjame decirte una cosa, como lo dijimos la semana pasada: ataca tu temor y no ataques la oración. Porque nos pasa, ¿no? Como tengo temor de ser visto por Dios como un hipócrita, ¿qué hago? Mejor no oro, o sea, ataco la oración. Y en vez de hacer eso, lo que nosotros debemos hacer es atacar el temor y más bien ir a Dios y orar. Eso es lo que nosotros debemos tener como convicción. Entonces, cuando Satanás intente alejarnos del lugar secreto de oración, es el momento que debes tomarlo con mayor urgencia. Es cuando con mayor urgencia debemos dedicarnos a la oración. ¿Se dan cuenta? Cuando más nos ataca, menos queremos orar. Pero debemos hacerlo al revés. Cuando más nos ataca, más debemos orar. Cuando vengan esos pensamientos a tu mente de que no debes, mejor no lo hagas, porque qué hipócrita, qué sucio, qué cochino, qué mentiroso, mejor es orar. Ese es el mejor momento para hacerlo. Entonces Satanás usará la estrategia para alejarnos de la oración. Tratará de convencernos de que si oramos en el estado en el que estamos, somos unos hipócritas, y esa es la conclusión. Hoy vamos a ver otra estrategia, otro argumento más que usa Satanás para convencernos de que no debemos orar. Y uno de ellos es que no tenemos el don de la oración. ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿O se te ha venido a la mente que no tienes el don de la oración? Sobre todo cuando nos toca orar con otra persona y dices, no, yo no voy a orar porque yo no tengo el don de eso. Porque escucho a otros que oran, ¿no? Escucho a otros cómo oran. Wow, qué tal oración, cómo la lleva, y le pone el énfasis y hasta llora. Y yo no puedo, yo mejor me callo porque yo no puedo orar, ¿no? Algunos nos sentimos perturbados con nuestra vida de oración, porque al orar no poseemos esa facilidad de expresión que tienen otros. Algunos tenemos o tienen el lenguaje muy fluido y la facilidad para terminar sus oraciones con expresiones sinceras y muy pertinentes, sí. Pero hay algunos que no tenemos esas capacidades. A las justas podemos expresar algunas palabras y medias ahí trabadas, ¿no? Entonces, de esa forma Satanás se aprovecha para alejarnos del deber de orar. Él te va a decir, si al menos tuvieras el don que posee el hermano fulano de tal, entonces así sí podrías dedicarte a la oración. Pero en tu caso deberías dejarlo a los que sí saben hacerlo. ¿No te ha pasado eso? Sobre todo al inicio, cuando comenzamos a asistir a la iglesia y tener esta vida de cristianos, comenzamos a
a experimentar eso de que como escuchamos al hermano que tiene años orando, hablando teología, doctrina y todo, y tú, ¿qué voy a decir yo? ¿No? Y déjame decirte que yo, como experiencia personal, te digo algo, como padre, los que somos padres van a entender esto. ¿Cuánto morimos porque nuestros hijos recién que están creciendo nos digan por primera vez, pa, ¿qué sientes en el corazón? Wow, me dijo papá, grábalo. ¿No? Hermano, así pasa con Dios. Cuando tú recién vienes a Cristo y sabes, estás ahí y no sabes cómo hablar con Él te está amando de una forma alucinante. Más bien está deseoso, suelta, dime papá. Dios quiere que le llames padre. Es hermoso. Los primeros meses, días de la vida cristiana es hermosa. Dios, estás nuevecito ahí en Cristo y Dios quiere escucharte. Esas poquitas palabras que puedes decir, vas a alegrar su corazón. Si nosotros que somos humanos nos alegramos cuando ni siquiera dijo papá y tú estás alucinando, sí dijo, no dijo no, ha dicho pa. Entonces tú estás feliz buscando que escuchar a tu hijo decir por primera vez papá o mamá. ¿Sí o no? Así pasa con Dios. Entonces no hagamos caso al enemigo que quiere un poco intimidarnos con esta mentira. Lo que no debemos hacer más bien es dejar de orar igual que en el caso anterior. No debemos dejar de orar, como vimos acerca de que nos acusa de hipócritas. Recuerda que Satanás está siempre tratando de obstaculizar la actividad, escúchame, la actividad más importante de la vida de un cristiano. Él sabe que corta ahí y se acabó tu vida cristiana. Lo demás es pura apariencia. Él sabe que si corta ese nexo con Dios, cortó toda tu vida espiritual. Te vas a pique. ¿Ok? Su mayor logro, hermano, no será que dejes de venir los domingos. Su mayor logro no será que dejes de servir o que dejes de hacer una actividad religiosa aquí en la iglesia. El mayor objetivo de Satanás, hermano, será que tú te alejes del lugar secreto. Porque él sabe que cuando no entras a ese lugar, eres fácil y eres débil. Y más bien puede ser usado más por él que por Dios. No me acuerdo quién era exactamente el que decía esto, pero se me viene a la mente. Creo un científico conocido, no me acuerdo quién es. Pero él decía, mi problema no es con el Cristo crucificado. Mi problema es con los cristianos. O sea, no tengo ningún problema con Cristo. Mi problema es con los cristianos. Porque nosotros podemos ser un arma muy poderosa en la mano de Satanás, ¿sabe? ¿No? Por el mal testimonio que damos. Y la gente se aleja de Dios. No quiere saber nada con Dios por la culpa de los cristianos. ¿Que para eso voy a ir a la iglesia yo? No, gracias. Y es una gran excusa y una gran arma del enemigo. Por eso es que nosotros, el enemigo sabe que cuando te saca del lugar secreto, estás expuesto a cualquier cosa. Y es lo que va a trabajar duramente. No te va a... Más bien, si eres religioso, ve a la iglesia ya, anda. Tienes que hacer cosas. Ve, no necesitas orar. Dios está contigo. Ve. No busques a Dios. Tranquilo, relájate. Total, tú eres un activo, un cristiano muy activo. Estás metido en todas las cosas de la iglesia. Aquí, vas allá, haces todo. Estás muy lindo, no va a pasar nada. Pero no ores, tranquilo. Acuérdalo bien, hermano. Y yo te digo una cosa. Dios te va a pedir cuentas por lo que tú estás escuchando cada mañana. Cuando estés delante de Dios, te va a decir, tú lo sabías. Por eso estás aquí esta mañana, porque Dios tiene algo que decirte. Y cuidado con esto. Tenemos que ser capaces de entender las maquinaciones del enemigo. Y Dios ha dicho con toda claridad, si tienes falta de sabiduría, pídela. ¿Te voy a dar algo? Dice, te la voy a dar en abundancia.
Cuando tú vienes a pedirle a Dios sabiduría porque quieres caminar en temor, Dios no va a ser mezquino. Al contrario, Dios va a hacerlo en abundancia para que tú puedas caminar en los caminos que Él ha preparado para ti, en esas obras que Él ha preparado de antemano para que tú andes en ellas. Entonces, es de ahí donde te quiere sacar. Y piénsalo en que si ya te sacó, entonces tienes que hacer lo que sea para volver a esto. De lo contrario, no pasará nada. Él más bien, hermanos, te llenará y te va a animar a que pienses que si estás muy activo en tu vida religiosa, estás bien. Me ha pasado a mí. Me gusta lo que hago en la iglesia. Me gusta cada cosa que hago. Y me va a doler dejar cada cosa que hago, pero quiero con todo mi corazón, y es el deseo de mi corazón, mi oración, que Dios levante de esta congregación gente, siervos, con esa convicción de que estamos aquí solo de pasada y que debemos ponernos en las filas de Dios y comenzar a predicar el evangelio primeramente con nuestro ejemplo. Y cuando sea necesario, hablar, ¿no? Predicar con nuestras vidas mismas. Te va a mantener ocupado, hermano, trabajando para Dios, ¿no? Y te va a alejar de tu única fuente, hermano. La única fuente que tenemos para sostener y mantener nuestra vida espiritual de una manera saludable. Ojo que no estoy diciendo que está mal que sirvas, ¿ah? No, tampoco vas a poner el pretexto, el pastor ha dicho que, ¿por qué tengo que estar metido? Entonces voy a agarrar solamente el resto que me sobre el tiempo, porque no quiero ser un religioso, me voy a dedicar más a la oración. No estoy diciendo eso. No es bueno que le demos a Dios lo que no nos cuesta. No ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada, decía David. Pero ten en cuenta que lo que realmente cuesta es orar, ¿sí o no? ¿Sí o no que lo que más nos cuesta en nuestra vida cristiana es orar? Entonces comencemos por ahí. Porque no estoy diciendo que no debemos servir a Dios, porque no debemos ofrecer a Jehová sacrificio que no nos cueste, pero lo que más cuesta es doblar rodillas. Por ahí es que debemos comenzar. Tenemos que tener en cuenta esto. ¿Cómo nos cuesta orar? Pero esto nos va a permitir, hermanos, estar seguros que de esta vida de oración va a depender que tus otras actividades religiosas no sean un show, no sean un teatro, que sean consecuentes. ¿Está bien? De esta actividad religiosa, de esta práctica, de este deber de oración, tú puedes estar seguro que tus demás actividades no son un teatro. Entonces pensémoslo bien. Cada vez que nos toque servir o hacer algo, no he entrado a la cámara secreta de oración, todo el demás es un show. De eso va a depender. Ese será el termómetro para ver por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque ya dije hace rato, ¿qué es lo que más nos va a costar como seres humanos? Es orar. Lo demás es más fácil. Y ahora, para contrarrestar esta estrategia de Satanás, lo primero que debemos recordar es que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios desechó a Saúl por desobedecerle 2 veces? Porque le dio 2 oportunidades y las 2 metió la pata. ¿Qué le dijo a Samuel? No lo quiero más a él. Busca a otro que sea conforme a mi corazón. El Señor le reveló, escuchen, mira, esto es algo muy interesante.
Dios cuando manda a Samuel, ¿qué datos le da? ¿Qué datos le da a Samuel? Ve a Belén, ¿no? A un tal Isaí, ¿no? Y le dice uno de sus hijos, no más datos. ¿No era más fácil para Dios decirle, hay un hijo de Isaí llamado David que toca el arpa, que es el menor, él lo quiero como rey? ¿No era más fácil? Pero Dios no le da ese dato, solamente le dice a Samuel, ve ahí a Isaí y uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Así que Samuelito va y lo primero que hacen le presentan a Eliab, ¿no? Grande, guerrero, hermoso aspecto, así como yo, ¿no? Bien fornido, hermoso hombre, ¿no? ¿Y qué pasa con Samuelito en ese momento? Él es, ¿no? Él es el elegido. ¿Y qué hizo Dios? Samuel, ¿qué pasa, hermano? Increíble, ¿no? Tremendo hombre de Dios. Y a nosotros, pues, nosotros que estamos ahí, empezando, nos dejamos admirar, wow, ¿no? Sí, hoy sí. Es lo mismo le pasó a Samuel, un hombre. Y Samuel, pues, ahí está sorprendido. Delante de Jehová está su ungido, dice, ¿no? Todavía, este es sin duda el rey, dice Samuel. Y claro, en su lógica humana, Samuel pensó que era quien reunía las cualidades necesarias para ser el siguiente rey. Tenía porte de rey. Este es un error que cometió Samuel y es el error que solemos cometer nosotros con mucha y mucha frecuencia. ¿Sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿en base a qué llegó Samuel a esta conclusión? Un hombre lleno de Dios, sensible a la voz de Dios, ¿qué lo llevó a este hombre? Miren, piensen una cosa. Samuel ya había cometido un error. ¿Cuál fue su primer error? Escogió a Saúl. Samuel lo lloró a Saúl. Él estaba, pero... ¿Y cómo era Saúl? Igual, grande, hermoso, todas las cualidades, lo mismo que había visto en Eliab, pero no había aprendido la lección. Nuevamente él va y se deja llevar. ¿Por qué? ¿En base a qué? Escogió lo que veían sus ojos. ¿Acaso conocía el corazón de Eliab? No. Eso nos pasa a nosotros lamentablemente, hermanos. Lo que está delante de nuestros ojos, nosotros le decimos, no, acá está. Y vemos algo que no nos parece, lo desechamos. ¿Sí o no? Eso es lo que nos ocurre. ¿Acaso él conocía los hábitos que tenía Eliab? ¿Lo había visto antes? Es más, lo había visto en batalla. ¿Lo había visto cómo reaccionaba en las crisis? No sabía nada, solo se dejó llevar por lo que veía a sus ojos. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel en ese momento? Y nos dice a nosotros en esta mañana, conocido de escuela dominicana, ¿qué le dice? Ya este es un pasaje que hasta los niños lo dominan, ¿no? ¿Qué le dice? 1 Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Este ejemplo, hermanos, es muy ilustrativo para ver lo que estamos tratando esta mañana. El Señor no escucha la hermosura del lenguaje.
con el cual nosotros nos acercamos a Él. ¿Ok? Él observa ¿qué? La sinceridad de tu corazón. Yo puedo venir esta mañana y orar pensando en otra cosa. Dios, amantísimo Rey, que moras entre querubines, eres el Dios trino, y te empezó a dar un chamullo ahí. Y mis palabras pueden ser muy adornadas y muy esto, pero ¿qué pasa? Dios está mirando ¿qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Pueden no mirar mis palabras si no salen de un corazón genuino. Entonces, Dios se va a centrar en la sinceridad de nuestro corazón. La falta, hermanos, de frases hermosas en tu vida de oración, lo único que muestran es que no tienes facilidad para expresarte. Pero nada más. O sea, eso no va a cambiar tu motivación. Tú puedes estar deseoso de acercarte a Dios y no tener el fluido lenguaje, pero Dios está mirando la intención de tu corazón, y tan solamente esa lectura la puede hacer Dios de una manera perfecta, y sube delante de su trono sin que tú uses todo un diálogo. Ahora, si vas a tener un defecto, si nosotros, yo pienso que nosotros preferimos esto. Si vamos a tener un defecto, es mejor que sea nuestro lenguaje que dejemos de orar. Yo prefiero acercarme a Dios, pero acercarme, no me importa con el lenguaje, que no acercarme, que tener un semejante fluido, un lenguaje muy, muy, muy hermoso y no acercarme. ¿Qué es peor? No acercarte. Que no saber cómo hacerlo, pero hacerlo con sinceridad, eso es mejor. Es mejor tener, hermanos, un lenguaje defectuoso que ser un hipócrita. ¿Qué es mejor? ¿Tener ropa fina en un cuerpo enfermo o tener ropa barata en un cuerpo sano? ¿Qué es mejor para nosotros? Ropa barata en cuerpo sano, ¿no es cierto? Que ropa cara en cuerpo enfermo. Y eso es lo que pasa y que muchas veces no entendemos. Dios está mirando la intención de tu corazón. ¿Qué es mejor? ¿Ser sincero con una pobre capacidad de expresión? ¿O tener un corazón podrido con una excelente facultad de oratoria? Es mejor, ¿no es cierto?, tener un corazón sincero, que no sabe mucho. Y estoy diciendo esto porque muchas veces les digo que los que empezamos en la vida cristiana somos muy atacados en esto, tenemos vergüenza orar. Pero yo te voy diciendo, no tengas vergüenza. Ay, pobrecito del que se burle de ti, qué pena, ese no será cristiano. Pero tú estás abriendo tus labios para agradar a tu Padre. ¿Qué importa lo que piense el otro? Así que no le creas al diablo que se van a burlar de ti. Tu palabra, tu oración debe ser dirigida a Él, únicamente a Él. Ahora, lo que debemos tener en cuenta es que Dios no acepta nuestras oraciones por los elocuentes que podamos ser al hacerlo. No por nuestra florida o adornada que sea nuestra oración, sino ¿por qué? ¿Por qué acepta Dios nuestras oraciones? Ya, porque venimos con un corazón sincero, pero sobre todo ¿por qué? Porque hay alguien que intercede por nosotros. La Biblia nos enseña que Cristo intercede por nosotros. ¿Quién está sentado a la derecha del Padre como abogado? Entonces nuestras oraciones no llegan simplemente porque somos sinceros, sino porque hay alguien que intercede por nosotros principalmente, por esa obra que hizo Jesús en la cruz. Santiago 5:16, la parte última dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. De una persona justa, una persona justificada por la obra en la cruz.
Es por eso que tu oración tiene mucho poder. Es por eso que tu oración tiene resultados. No por lo bueno que tú eres, no por lo sincero que puedas llegar a ser, sino porque hay alguien, estoy diciendo principalmente porque hay alguien que te ha justificado y te presenta delante de Dios justo para que tus oraciones sean oídas. Principalmente por eso. Por eso es que Santiago dice que la oración del justificado, del justo, puede mucho. Salmos 34:15 en la versión Valera contemporánea dice: el Señor no aparta sus ojos ¿de quién? De los justos, y sus oídos están siempre atentos a su clamor. Del justo, del que ha sido justificado. Salmos 34:17 dice: los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. ¿Por qué? A ver, lee bien. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios que agradan a Dios. Hermano, jamás nosotros podemos ofrecer un sacrificio perfecto, ¿saben? Siempre nuestros sacrificios, por más que sean de todo corazón, serán imperfectos. Cuando suben y Jesús es el que los perfecciona para ofrecerlos a Dios. Amén. Así es nuestra vida en Cristo. Toda la imperfección que podamos tener nosotros, Dios a través de Jesús la recibe perfecta. Gloria a su nombre, imagínense. Tú viniste esta mañana con sinceridad de corazón. Viniste a adorar a Dios y a escuchar su voz a través de la palabra, y de repente tu mente está volando pensando en cualquier otra cosa, menos en lo que estás cantando o en lo que estás escuchando. Entonces te das cuenta en ese momento y le pides perdón a Dios y vuelves otra vez a hacerlo para lo que estás aquí. ¿Está bien? ¿Qué creen que pasa en ese momento? Tu sacrificio es evidentemente imperfecto, pero una vez que tú reaccionas y te das cuenta, ¿qué estoy haciendo? Mi mente está en otro lugar. Yo he venido aquí para poder tener comunión con la iglesia y tener también un tiempo de comunión con Dios como cuerpo de Cristo, ¿ok? Y tu reacción es: Dios, ayúdame, perdóname por esto. ¿Qué pasa? Ese sacrificio imperfecto, hermano, sube y Jesús lo purifica para que llegue a su Padre. ¿Ok? Si no fuera, hermanos, por la sangre bendita de Jesús, ninguno de nuestros sacrificios podría llegar delante del trono de Dios. Ahí lo podemos ver en Primera de Pedro. ¿Ok? Nuestro cuerpo no puede ofrecer nada, hermano, que no esté contaminado. Siempre estará manchado por el pecado. Si no fuera por el ministerio intercesor de Cristo, nada sería aceptable. Saben que hay un ministerio, ¿no?, de Cristo, su ministerio de intercesión. Cuando estudiemos, lo que están estudiando, cuando estudiemos la deidad de Cristo, vamos a ver ahí la comparación entre el santuario y Cristo. Wow, es alucinante. Esa parte me ha dejado a mí, pero me ha revuelto toda mi vida espiritual. Es increíble. Como ahí, pues, Cristo representa todo lo que vivían los israelitas cuando entraban al santuario. Cada detalle, desde la entrada hasta el lugar santísimo, es hermoso. Es hermoso, porque al final, cuando Jesús resucita, ¿qué encontraron? 2 ángeles, ¿no? ¿Y en el santuario qué hay? En el arca del pacto, ¿qué hay encima, en la tapa?
Hay dos ángeles, pues. Hasta eso al final se refleja en su resurrección. Increíble. Ya después cuando lo estudiamos, lo felicito a los que están viniendo a las clases porque van a ser unas clases espectaculares que han revuelto mi vida cristiana tremendamente. Entonces, cuando vayamos a orar, que esta verdad, hermanos, nos sirva como estímulo. Que Dios está mirando nuestro corazón y que tenemos un intercesor que aunque nuestras palabras sean imperfectas, Él las transforma para que lleguen perfectas a Dios. Que sirva como un estímulo. Cuando vayamos a orar, que nos sirva, ¿ok? Siempre seamos inteligentes en nuestra vida cristiana. Hebreos 10, 19, 22, mire lo que dice. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía. Oye, se necesita valor para tomar esta decisión de entrar al lugar santo. Se necesita valor. Dice, en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. El velo se rasgó, ha sido expuesto y ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo a toda hora, cada día del año. ¡Wow! ¿Por qué? Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, ahí está el punto, y con plena confianza en Él, que Él transformará toda imperfección en perfección delante del Padre. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. Eso, hermanos, no significa que no existan algunos vicios en nuestras oraciones, ¿ok? Aquí vamos a entrar en un tema que yo quiero que esta congregación tenga mucha disciplina en el tema de cómo oramos, ¿ok? Nosotros hemos enseñado aquí, yo he dado, los jueves, ¿no?, de cómo debemos orar correctamente. Ahora, los discípulos no le pidieron a Jesús que le enseñara a orar. ¿Acaso no sabían? Ellos eran judíos. Desde que nacían oraban. ¿Por qué sus discípulos le dicen: Jesús, enséñanos a orar? Porque, hermano, la oración se aprende. Nosotros no venimos a Cristo y sabemos orar. No, se aprende, y la palabra nos va a enseñar cómo debemos orar. Entonces esta mañana voy a decir algo que quizás toque a algunos. Si te toca, recíbelo y medítalo, y si te sirve, pues aplícalo a tu vida. Pero realmente la razón de estar aquí es aprender, ¿no? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Cuando yo hablo con Neftalí: hola Neftalí, mañana Neftalí, vamos a ir a comprar a Neftalí. Neftalí, ¿puedes venir a las 8, Neftalí? Neftalí, porque tú eres una buena persona, Neftalí. ¿Se han dado cuenta de algo? Eso no es una conversación, hermano. Si puedes, grábate cuando oras. Mira cuántas veces repites palabras en vano. ¿Cuántas veces dices Señor? ¿Cuántas veces dices Jesús? ¿Cuántas veces dices? Son como muletillas en la oración. No podemos terminar una frase sin decir una palabra. Dios, Jesús, no sé, y una serie de palabras. Pero una conversación jamás es así. Entonces, ¿orar es conversar con Dios o no? ¿Conversamos con Dios o hablamos a Dios? No debemos, dice, hacer vanas repeticiones. Dice ahí Jesús claramente.
No debemos repetir la palabra Señor cada 3 o 5 palabras. Voy a enseñar algo esta mañana. Muéstreme un texto en la Biblia que diga que hay que orar a Jesús. Uno, no más. ¿Quién dice o qué parte de la Biblia habla que debemos orar a Jesús? ¿A quién enseñó Jesús que debemos orar? ¿A quién? Al Padre. En el nombre de Jesús. ¿Por qué muchos de nosotros decimos, Señor Jesús, te pedimos en esta... Y miren, no hay pecado en esto. ¿Ok? Quiero que entiendan bien, no es un tema de pecado esto, no estás en pecado. Lo que pasa es que no has aprendido a orar de la forma correcta. Porque la instrucción de Jesús es, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo recibirán. Y cuando ores al Padre y Él te enseña, porque Jesús es el modelo a seguir. Él es el primogénito. Pero Él nos enseña con claridad que la oración va dirigida únicamente al Padre en su nombre. Y hay gente que le ora al Espíritu Santo. Porque hay una falta de conocimiento acerca de la Trinidad. No, es que todos son uno. Y como tenemos el concepto que todos son uno, pues tenemos que orar al Espíritu Santo en el nombre del Espíritu Santo, o Dios, y una mezcla en nuestra oración de todo lo que estamos diciendo. ¿Saben por qué? Porque a veces no prestamos la atención debida cuando estamos hablando con Dios. Y hermanos, sería bueno que graben sus oraciones y se den cuenta si se ajusta a las Escrituras, porque yo escucho a veces que oran una serie de cosas que están contrariamente a lo que dice la palabra. Mucho cuidado, ¿se dan cuenta? Por eso que la oración se aprende. Y la mejor manera de aprender a orar es leyendo la Biblia. Cuando tú lees la palabra de Dios, de tu boca automáticamente empieza a salir teología, doctrina y todo, porque todo está en la Biblia. Y se ajusta a lo que realmente... ¿Cómo le voy a estar diciendo a Dios cosas contrarias a lo que dice su palabra? Y a veces inconscientemente. Ahora, ¿es pecado eso? No. No estoy diciendo que estés en pecado porque estás haciendo eso. Pero sí te estoy diciendo que es necesario que tomes en cuenta cómo oras. Te lo digo porque yo también lo he experimentado. Y ahora cuando yo oro, estoy disciplinándome yo mismo y siendo consciente que me acerco al Dios Padre en oración. Me humillo ante Él y tengo un abogado al lado de Él, dice la palabra, que intercede por mí. Claro, eso es muy claro. ¿Ok? Entonces, no hay pecado en esto, pero sería bueno que aprendamos en el orden que se enseña en las Escrituras. Esto no lo estoy diciendo yo. Tú puedes revisar en las Escrituras la enseñanza de Jesús acerca de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Claro, tú puedes decir, claro, porque Él no puede decir Jesús, pues, ¿no? Pero es la enseñanza bíblica y de la boca de nuestro Señor que todo lo tienes que, tu oración debe ser dirigida a Dios, ¿no? Y también debemos hacerlo con reverencia. Y esto debemos hacerlo desde la escuela dominical. A nuestros pequeños debemos enseñarles la forma correcta de orar. Hacerlo ordenadamente. ¿Y saben qué? Con un propósito definido. Porque a veces oramos también a lo que salga. Yo cuando me cito con Neftalí, no le voy a decir, Neftalí, mira, necesito hablar contigo sobre un determinado tema. Listo. Nos encontramos, trato el tema. O no voy y le digo, Neftalí, voy a hablar contigo, no sé de qué, pero vamos a hablar. Y en el camino me saldrá lo que te voy a decir. Nuestras oraciones tienen que ser definidas. ¿Por qué yo vengo a Dios? ¿Por qué por un pecado? ¿Es porque quiero arrepentirme? Por arrepentirme. Si es porque quiero interceder por una persona, lo haré. Si es por una necesidad, lo haré por esa razón. ¿Se dan cuenta? Pero no hemos sido instruidos. Y yo te digo la verdad, a mí tampoco me instruyeron en ese sentido. Pero yo quiero que nosotros nos ajustemos
a la Biblia tal y como se nos enseña ahí. Ahora, Dios, ¿acaso no nos va a escuchar si oramos así, a veces sin repitiendo tantas veces? Pero Él lo está advirtiendo: no repita, no seas repetido, no seas como los paganos que repiten. Dios no quiere que tú uses una oración mecánica, lo mismo. Señor, ayúdame que yo quiero salir de esto. Señor, ayúdame que yo quiero salir de esto. Señor, ayúdame que... Dios quiere que seas un robot. ¿Qué? Orar es hablar con Dios. Y Dios quiere que tú uses tu inteligencia cuando te dirijas a Él. Y que le puedas expresar lo que hay en tu corazón con toda sinceridad. Es importante saber eso. La oración no es para estar haciendo repeticiones. Y además, ¿saben por qué tiene que ser definida la oración? Para que no entres en chamullos, pues, o sea, en palabrerías con Dios. Porque dice que Él conoce lo que necesitas. En otras palabras, no me vengas, Neftalí, mira, te cuento pues que yo, y te cuento una historia y al final, ¿sabes qué? Quiero que me prestes plata. Le hice todo un preámbulo así para decirle y no fui al grano, sino que le hablé de una cosa, otra cosa, y perdí el tiempo y para decirle algo específico. A Dios no podemos chamullarlo, no podemos palabrearlo. Mira, Dios, sé que tú sabes. No, Él sabe lo que tenemos como necesidad. Y si tú estás viniendo con sinceridad a pedirle a Dios algo, Él sabe por qué estás viniendo. Así que no uses palabrerías, dice. La mejor forma, ya lo dije, de aprender cómo debemos orar es leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, escudriñando las Escrituras. Así podremos hablar el idioma del cielo. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de su propia boca. ¿Cómo no va a aprender? No debemos nosotros dejar de orar porque pensamos que no tenemos el don de la oración. La oración se aprende. ¿Y cómo lo aprendemos? A través del estudio de las Escrituras. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. O sea, Juan el Bautista también les enseñó a sus discípulos a orar. Y en esta hora estamos nosotros juntos también aprendiendo a orar. ¿Amén? Entonces, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por esta mañana hermosa en tu presencia. Sabemos que el deseo de tu corazón es mostrarnos, Señor, la verdad de tu revelada, Señor, a nosotros, para que no andemos, Señor, en confusiones. Tu deseo siempre es, Padre, que nosotros te conozcamos, que podamos descubrir en ti, Señor, el Dios maravilloso quien eres. El Dios lleno de amor, que aunque nuestra mente finita no lo pueda entender, Dios, tú permites que de nuestro interior fluya como ríos de agua viva esa vida abundante, Señor, que tú prometes cuando es tu palabra la que transforma, la que hace la obra en nuestras vidas. Y Dios, gracias por la oración, porque la oración no es otra cosa que comunión contigo, relacionarnos, tener intimidad contigo, Señor, donde nosotros podemos expresarte con corazón sinceros lo que necesitamos, Señor, con urgencia, aún el perdón de los pecados, aún de las cosas ocultas que podamos tener, Señor. Gracias por este regalo que nos has dado. Y Dios, permítenos saber que oramos porque somos tus hijos, que de ninguna manera nos vayamos pensando que debemos orar porque somos cristianos. Señor, nosotros oramos porque somos hijos tuyos y porque dependemos de ti, Señor. No hay cosa mayor que estar arrodillado, que estar postrado a tus pies, Señor. No hay aspiración mayor. Lo más elevado de nosotros es poder venir a tus pies
al lugar secreto y disfrutar de tu obra que nos permite entrar al lugar santísimo para tener comunión contigo, Señor.